Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio a este solemne culto de adoración correspondiente a este domingo 22 de mayo. La palabra de Dios dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Salmo 11:4. Vamos a tener un momento de oración, hermanos, acompañados con el preludio a cargo de la hermana Carla Santiago. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el Salmo número 15 y vamos a dar lectura en concierto al Salmo número 15. Salmo número 15. La palabra de Dios dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Es momento de la oración de ofrecimiento. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites, Padre de amor, estar reunidos aquí en tu casa de oración para alabar y honrar tu santo y glorioso nombre, Señor. Bendice a todos los hermanos, bendice al predicador, Señor, para que el mensaje del día de hoy pueda ser nuestro alimento espiritual, pero sobre todo podamos llevarlo a la práctica en el día a día, Señor. Poniendo en tus manos todo esto, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 421, Tiernas canciones alzad al Señor. Himno 421.
Vamos a buscar, hermanos, la lectura devocional que se encuentra en Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. Vamos a dar lectura de manera alternada, hermanos. La palabra de Dios dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después de que salisteis de Egipto. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando a que hagas esto. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 220, que se titula Grato es contar la historia.
himno número 20. Es el momento, hermanos, de en Jesucristo, Puerto de Paz, himno 363, 363.
santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallece, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Es momento de los avisos, hermanos. Se les recuerda que el próximo domingo 29 de mayo, las Sociedades Jóvenes de Esfuerzo Cristiano Redención Gratuita llevará a cabo una actividad ese día a las 4 de la tarde. Hace extensiva esta invitación, hermanos, a que participemos, el consistorio, las diversas sociedades que integran esta iglesia, así como todos los hermanos y hermanas, para que apoyemos en esta actividad. Es un buen momento, hermanos, porque después de haber estado confinados por la pandemia, es un buen momento para venir a este culto de alabanza, Señor. Apoyemos a nuestros jóvenes, demos buen testimonio, hermanos, para que los invitemos a que ellos sigan trabajando, se sigan esforzando, porque son los próximos dirigentes de la casa de Dios. Y nosotros, como personas mayores, pues es nuestra obligación apoyarles en esta actividad, hermanos. También se les recuerda, hermanos, que cualquier asunto de la iglesia se dirijan al correo electrónico de la misma para exponer cualquier asunto, hermanos, el cual se les dará la respuesta a la brevedad posible, obviamente sujetándonos a las reuniones de consistorio en donde se tratan esos asuntos. Entonces, cualquier observación, cualquier aportación que sirva para enriquecer, para fortalecer el fortalecimiento y la buena marcha de esta casa de oración, se les invita, hermanos, de la manera más atenta y con profundo amor, a que participemos todos, porque es la casa de Dios y tenemos todos la responsabilidad, todos, absolutamente todos, hermanos, de que esto marche bien. Sin más por el momento, vamos a continuar con el ofertorio. Vamos a dar lectura, hermanos, en el libro de Ruth al capítulo 1. Vamos a hacerlo de manera alternada, todo el capítulo 1, que es la base del mensaje del día de hoy. Ruth, capítulo 1. Vamos a dar lectura de manera alternada, hermanos. La palabra de Dios dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab,
él y su mujer y 2 hijos suyos. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros y casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cegada. Amén. Es el momento, hermanos, de escuchar el mensaje del día de hoy, que se titula Ruth y el Mesías, a cargo de nuestro hermano anciano gobernante Efrén Aro Hernández. Y en sus lugares vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde pedimos la luz de tu Espíritu Santo para la meditación de tu palabra, para que, Señor, podamos verte a través de este pasaje, podamos, Señor, reconocer que tú eres un Rey soberano, un Dios todopoderoso,
y que estás en cada parte de la historia, en cada momento de nuestra vida, Señor, porque te lo pedimos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Acabamos de cantar el himno de Grato es escuchar esa historia. Y cuando reflexionamos y leemos la palabra de Dios, vemos algo diferente cada vez que nosotros la leemos. Siempre Dios nos ilumina, Dios nos hace ver algo que habíamos pasado en la lectura anterior o el año pasado que habíamos leído este pasaje, y al volverlo a leer lo vemos de otra manera, lo entendemos, cómo Dios se manifiesta. Y es el caso de este pequeño libro de 4 capítulos que tiene el título de Ruth. Algunos comentaristas dicen que este libro fue insertado en el canon bíblico, que no tenía nada que ver, que no habla mucho de Cristo, y que fue algo que incluyeron nada más en el canon. Pero cuando lo vemos en todo el contexto, en todo el panorama, vemos la importancia que tiene este libro de Ruth. En semanas anteriores vimos cómo Dios llamó a Abraham. Dios lo llamó del lugar donde estaba, de Ur de los Caldeos, y le dijo que saliera de esa tierra. Quizá no sea tan fácil preparar una salida, tomar sus cosas, saber a dónde se va. Y en ese momento Abraham dependía también de su padre. No estaba solo él, sino estaba con su padre. Después de un tiempo, Abraham, su padre Taré, salieron de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán de Galilea. En el camino se quedaron allí en Harán, ahí se establecieron un buen tiempo hasta que murió el papá de Abraham. Dios vuelve a llamar a Abraham y le dice: toma tus cosas, sal de este lugar y ve a la tierra que yo tengo indicada para ti. Y la indicación textualmente dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sal, deja todo. Dice: a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué pensaría Abraham en ese momento? ¿Tendría él conocimiento del Dios verdadero? En Ur de los Caldeos era un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo con muchas tradiciones. ¿Habrá escuchado hablar de Dios? Y vemos que él entendió quién le estaba llamando. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos que Abraham no pudo ver esa descendencia, no pudo ver esas familias, pero en fe Abraham creyó. En fe Abraham obedeció a Jehová, tomó su familia, sus pertenencias, sus siervos, todo lo que él había prosperado, salió de Harán hacia la tierra de Canaán y levantó ofrenda a Jehová. Vemos pues cómo la soberanía de Dios se manifiesta. Como seres humanos nosotros tenemos ese problema. ¿Por qué nos pasan las cosas? Hace rato un hermano platicando nos comentaba la falta de fe de una de sus hijas, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí y no a mi hermana? Y a veces no entendemos esa soberanía de Dios. También hace 15 días en la escuela dominical vimos la elección condicional que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Dice: aquellos a los cuales Dios se place. Todos somos hijos de Dios, todos somos sus criaturas, pero solamente trae a Dios,
hacia Él, hacia el conocimiento de Él, a los que Él ha llamado, a los que Él ha escogido. Podemos haber escuchado la palabra de Dios durante mucho tiempo, pero como decimos, por un lado entra y por el otro lado sale. A lo largo de este tiempo yo he visto gente aquí en el templo que se reunía durante años, pero era nada más sin ningún interés, sin ningún llamamiento. Quedaron en el camino, no tuvieron el conocimiento de Dios. Y solamente cuando Dios nos llama, nos abre, como decía la maestra de la escuela dominical, nos abre los ojos, los oídos, podemos entender ese evangelio. Como aquel hermano que venía los jueves a la iglesia, dice, yo venía nada más a criticar a la iglesia, a los feligreses, al pastor. Yo venía a ver cómo podía hacer chistes de lo que estaba pasando en la iglesia, porque él era un locutor y tenía un programa en la radio. Dice, yo nomás venía así como me metía al teatro, tanto a alimentarme, pero también, sobre todo, para hacer chistes. Dice, yo venía aquí los jueves y fue tocado por Dios. Dios le abrió el entendimiento, Dios lo llamó, Dios lo eligió y él pudo conocer ese evangelio. Entonces, esa es la soberanía de nuestro Dios. En tiempo de pandemia, que todavía estamos, no hemos pasado, cada uno de nosotros pasó por alegrías, pasó por también descanso en el trabajo, porque teníamos que estar conviviendo unos con otros, pero también hubo temor, hubo preocupación, miedo al contagio, a la enfermedad, y que esa enfermedad a muchos ha dejado secuelas. Hubo muerte, hubo llanto, hubo tristeza, falta de economía, falta de alimento, y de repente sentíamos que nuestra vida iba a acabar aquí. Cuando empezó decíamos, pues va a ser unas 2, 3 semanas, bueno, quizá 3 meses. No teníamos la idea de la magnitud de esta enfermedad, de este contagio, y que todavía sigue adelante, se sigue combinando, sigue manifestándose de diferentes maneras. Pero en ese momento sentíamos que nuestra vida iba a acabar aquí. ¿Qué íbamos a hacer? Hermanos, ¿cómo está su vida ahorita? ¿Cómo se sienten? Cuando venimos a la casa de Dios, cada uno de nosotros trae algo en el corazón, en el pensamiento. A veces quisiéramos compararnos con la gente del mundo y vemos a las familias, vemos a nuestros vecinos y decimos, qué bonita familia, yo quisiera tener una familia como ellos, yo quisiera tener un trabajo estable, quisiera tener cosas materiales, vivir tranquilos, vivir sin preocupaciones. Pero a veces esa no es la realidad. A veces la realidad es que estamos con amarguras, estamos frustrados, estamos deprimidos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos en una situación de tristeza y en ese momento nada nos ayuda, nada nos consuela? Y nos acostamos con la idea de que el día siguiente va a ser mejor, que eso que nos preocupa va a pasar, que vamos a ver las cosas de diferente manera. Reflejamos que nosotros que hay disolución, que estamos enojados.
Y es algo que vivimos a veces a diario. Es algo que por estar en una sociedad como la nuestra, en una ciudad donde hay que andar para arriba y para abajo, eso nos afecta. Y somos personas y tenemos que también estar al frente. No siempre vamos a poder estar sonriendo. Y este libro de Ruth nos hace ver algo, que en este fondo tan negro de pecado, la cual se estaba desarrollando el pueblo de Dios, los pueblos que estaban a su lado, que en este fondo negro se escribe una bella historia, la historia de la salvación. Al leer el libro de Ruth, encontramos una historia de amor, una historia de ternura, una historia de esperanza. Pero también encontramos una historia de redención. Una historia que muchas veces en las iglesias se ha representado, porque es un cuadro sencillo, porque son pocos capítulos y podemos hacer representaciones en varios actos. Pero esta historia trasciende. Esta historia no se queda nada más ahí como que insertada entre el libro de los jueces y el primer libro de Samuel. Es una historia que trasciende, donde hay un redentor. Tanto vemos un redentor en la vida de Ruth, como siglos después vamos a ver un redentor en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el primer versículo que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. La historia nos ubica después de que murió Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida. Nos ubica después de que Josué estableció a todos los hijos de Jacob, a todos les dio su lugar conforme a la palabra de Dios, estableció a todos en su lugar, cesó el maná y entonces los hombres empezaron a trabajar la tierra. Nos habla de esos jueces después de que murió Josué. Desgraciadamente fue una época mala, una época fea, porque los hombres empezaron a desviarse, empezaron a hacer las costumbres de los pueblos que estaban alrededor. Dice que cada quien hacía lo que quería, lo que bien le pareciera. Y conocemos la historia de los jueces, que cuando algún pueblo los atacaba, los quería hacer sus esclavos, ya que ellos ya no podían seguir adelante, clamaban a Dios. Y Dios levantaba un juez. Dios levantaba a un hombre para que los rescatara. Y lo vemos que Dios se manifestó de muchas maneras en la vida de los jueces. Pero moría ese juez y cada quien hacía lo que quería. Dice que hubo hambre en ese momento. También la Biblia nos habla de más de 10 veces en las que hubo hambre en la tierra de Canaán. Lo podemos ver también nosotros en nuestro país. Hay veces que hay sequía y no hay producción de alimentos. Hay veces que llueve demasiado y también se echan a perder las cosechas. Que hay heladas y también las frutas, los vegetales ya no se dan de la misma manera. A lo mejor nosotros no lo sentimos tanto porque nuestras autoridades buscan traer ese alimento de otro estado o inclusive de otro país. Pero en aquella época faltaba el poder cosechar, el poder tener ese pan, y había que irlo a buscar a otros lados.
así como Jacob tuvo que mandar a sus hijos a Egipto porque allí había granos. También en este momento, este hombre, Elimelec, decide tomar acción y salir de Judá. No sabemos si hubo más personas que salieron con él, pero ellos deciden ir a Moab a buscar trabajo, a llegar al momento de la cosecha. Por capítulos anteriores sabemos que Moab era un pueblo que no era agradable a Dios. Era un pueblo pagano, un pueblo con dioses, el dios de la fertilidad y otros dioses. Y vemos que tanto Moab como Edom eran pueblos que tenían problemas con Israel. La Biblia nos dice que Dios les dijo que personas de estos pueblos no podían entrar a la congregación de Israel. ¿Por qué? Porque cuando salieron de Egipto no los ayudaron, no les dieron el pan, no les dieron agua. Entonces Dios, dentro de sus leyes humanitarias, dijo: esos pueblos no pueden ser parte de la congregación de Israel. Y vemos otra vez aquí la soberanía de Dios. ¿Por qué se manifiesta Él de esa manera? Solamente Dios sabe. Así que fueron a Moab y allí habitaron Elimelec, Noemí y sus 2 hijos. Suponemos que encontraron trabajo, que era tiempo de siega, les dieron trabajo y pudieron ellos quedarse ahí un tiempo. Cuando muere Elimelec, marido de Noemí, entonces sus 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el otro Ruth, y allí vivieron en Moab. Cosa curiosa, si los moabitas adoraban a la diosa de la fertilidad, estas 2 moabitas no pudieron tener hijos, estaban estériles. Entonces se casaron, pero no tuvieron hijos. Dice la Biblia que posteriormente mueren los hijos de Noemí, Malón y Kelión. Después de 10 años de estar ahí, después de estas situaciones, esta mujer quedó en el vacío. Podemos imaginarnos, y sobre todo en aquella época en la que la figura importante era el hombre, el que heredaba, el que tenía derecho a muchas cosas era el hombre. La mujer era importante, pero no tenía una herencia. Y vemos que de repente esta mujer queda sin esposo, queda sin hijos varones, queda en la nada. En ese momento el mundo se acaba para ella, sin sustento económico, moral, espiritual, sin bienes. Quedó en el vacío, perdió todo, quedó desamparada. Pero lo podemos ver cuando lo vemos porque era judía. Qué tragedia para una mujer judía quedar así, de esa manera. A lo mejor nosotros nos podemos apoyar en los familiares, en los hijos, en nuestro pueblo, pero para una mujer judía quedarse de esa manera era una tragedia. Y así a veces nos pasa, nos quedamos con ese vacío, con esa amargura, con esa desilusión. Nos quedamos en la nada porque no sabemos qué va a pasar. Aquí perdió la fe Noemí. Por lo que nos da el contexto la Biblia, tanto su esposo como ella siguieron
alabando a Dios, siguieron con las costumbres de su tierra. No se contaminaron con el pueblo de Moab. Pero sin embargo, en este momento de tanta tragedia que estaba viviendo Noemí, se le olvidó en qué Dios creía. Se le olvidó cómo Dios se había manifestado en Job, en ese patriarca que perdió todo, pero cómo Dios al final lo bendijo. Se le olvidó la grandeza de Moisés, cómo desde su nacimiento tuvieron que esconderlo para que no muriera. Después, cuando tuvo que salir huyendo de Egipto, y cómo Dios al final lo recompensó. Se le olvidó la historia de José, que fue vendido por sus hermanos, que fue también levantado falsos en Egipto. Sin embargo, dice la Biblia que fue el segundo de Egipto, el segundo después de Faraón. En ese momento a Noemí se le olvidó en qué Dios él había creído. Dice a partir del versículo 6 que entonces se levantó Noemí con sus nueras y fue a los campos de Moab, donde escuchó que Jehová había visitado a su pueblo, que nuevamente ya había cosechas, ya se estaba estableciendo el alimento, la economía de Israel. Tomó a sus nueras y decidió ella tomar acción, decidió regresar. Salió con ellas y dice la Biblia, pues que en el camino recapacitó Noemí y dijo: yo no puedo obligarlas a que vengan conmigo. Ellas son de otras costumbres. Las quiero mucho, me quieren mucho, pero no puedo obligarlas a venir conmigo. Y es por eso que se hace ese diálogo entre Noemí y sus nueras. Le dice Noemí: andad, regrésense a su casa, regrésense con sus papás, con su pueblo. Yo no les puedo ofrecer nada. De acuerdo a la costumbre de mi pueblo, yo tengo que ofrecerles un marido, yo tengo que ofrecerles otro hijo, otro pariente, y no estoy en condiciones de hacerlo. Entonces, ustedes quedan libres, ustedes no tienen por qué apegarse a mis costumbres. Regrésense ustedes a sus familias. En ese momento lloran y siguen adelante. Noemí vuelve a decirles, y fíjense, usa la palabra hijas mías. 3 veces se los repite: hijas mías, ¿qué tengo yo con ustedes? Regrésense a su casa, a sus costumbres. Yo no puedo darles más hijos, yo no puedo darles más parientes. Quedan libres, pueden regresar, casarse y tener una vida. Después de un tiempo, pues ya Orfa comprende la situación y dice: yo me regreso. No fue una mala decisión. Ella sabía lo que le estaba explicando Noemí, que iba a ir a otro pueblo, a otras costumbres, que a lo mejor no iba a ser bien recibida. Entonces ella tomó esa decisión de regresar a Moab. Pero Ruth fue diferente. Dice la Biblia en estos hermosos versículos, cuando Noemí le dice: aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ve a esos dioses que tú conoces, a esas costumbres. Precisamente hace rato cuando estábamos cantando, pasó una como peregrinación, se oían los tamborazos, pero yo desde aquí pude ver las figuras que estaban pasando, los dioses que estaban ahí cruzando la calle. Y le dice Noemí: regrésate a tus dioses.
le dijo a Ruth, y Ruth dijo: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo. Quiero ir contigo. Podemos entender que Noemí había sido una suegra muy buena para estas dos nueras, que Noemí había transmitido las enseñanzas que ella tenía de su Dios, de ese Dios todopoderoso, que desde que llamó a Abraham, desde que lo separó de todas las demás tierra y formó un pueblo, como dice también el libro de Deuteronomio, no fue un pueblo digno, no fue un pueblo mejor, un pueblo obediente, sino fue un pueblo que Dios amó. Y esas enseñanzas yo creo que le transmitía a Noemí a sus nueras. Por eso Ruth le dice: no dejes que me aparte de ti. A donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que tú vivieres, voy a vivir. Yo sé que voy a un país extranjero, a un lugar con otras costumbres, pero dice: tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Hay veces que nosotros no entendemos la magnitud de esta situación porque pues no lo hemos vivido, no lo sabemos. Pero cuando escuchamos que personas que se encuentran en un país extranjero, que quieren formar parte de él, que quieren hacerse ciudadanos, tienen que estudiar su historia, tienen que tener conocimiento de su constitución para poder pasar un examen y ser llamados ciudadanos de ese país. Quizá nosotros no lo hemos visto tan seguido, ¿no? Pero cuando lo vemos así, dejar todo por todo lo que está detrás de nosotros, como unos hermanos que cuando vivían aquí en México, asistían aquí al templo, y era curioso porque el hermano eran diplomáticos, el hermano era de El Salvador, la esposa era de Polonia, si mal no recuerdo, pero se conocieron en China y vinieron aquí a México y tuvieron una hija mexicana. Entonces a veces no entendemos eso de los países o el dejar todo por irnos a vivir a otro lugar. Y Ruth aquí dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, ese Dios de que tanto me has platicado, ese Dios todopoderoso que se ha manifestado en tu pueblo, yo quiero que sea mi Dios también. Donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solamente la muerte hará separación entre nosotros. Qué amor tan grande el de estas dos mujeres. No podemos hablar nada más de Noemí sin hablar de Ruth, o de Ruth sin hablar de Noemí. Ruth dejó todo. No sabemos cuál era la situación de su pueblo en ese momento, pero ya era una persona grande que conocía los rituales, conocía sus dioses, conocía la manera de vivir. No le importó dejar familia, padre, madre, ni mucho menos dioses, para irse con Noemí. Dice la Biblia que Noemí la vio tan decidida que ya no dijo más. Muy bien, sigamos adelante y lleguemos hasta Belén. Yo creo que Noemí se sintió muy apoyada en Ruth. Ya no iba a llegar sola, iba a llegar con las manos vacías, iba a llegar, como decimos nosotros, iba a llegar fracasada. No le fue bien, salió con bienes, salió con esposo, con hijos, salió con ánimo, pero llegó sin nada.
Al menos la presencia de Ruth le animaba, le ayudaba, y ellas pudieron regresar a Belén. Y qué grande es Dios también, porque Ruth, a pesar de ser moabita, la Biblia no nos habla que fue criticada, que fue juzgada, que fue pues puesta a un lado. El pueblo de Israel la recibió porque venía con Noemí. Y como le dijo Vos, he sabido lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Hemos escuchado lo que has hecho con tu suegra. No cualquiera deja eso. Dios estaba actuando en la vida de Ruth, esa mujer extranjera, que, como les dije, estaba prohibido por el pueblo de Israel que algún extranjero, sobre todo Moab y Edom, se relacionaran con la congregación de Israel. Le dice Vos a Ruth: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La grandeza de Dios en la vida de Ruth. Cómo todos podían ver eso en esta mujer admirable que Dios escogió. Y la escogió para formar parte de su pueblo. Como veíamos en la mañana en la escuela dominical, la gracia irresistible de Dios. Esa gracia que solamente se manifiesta en los que Dios ha llamado y que también el ser humano contesta. Porque muchos escuchan la voz de Dios, muchos conocen su palabra, pero no lo siguen. Más adelante Vos le dice que ella es una mujer virtuosa. Esas eran las cualidades de Ruth, y por eso Dios la llamó a formar parte de su pueblo. Conocemos o hemos leído cómo fue el proceso de esa redención que tuvo Ruth. Vos, que era el pariente más cercano a los hijos de Noemí, era como un sobrino, le dijo: hay un pariente más cercano el cual te puede redimir. Y de alguna manera astuta, Vos fue a buscar a este pariente y le dijo: tú sabes que ya regresó Noemí, tú sabes que murió su esposo, sus hijos, y que la propiedad que está aquí está abandonada y hay que rescatarla. Tiene que ser de alguien, tú eres el pariente más cercano, la puedes redimir. El pariente luego se apuntó, dijo: sí, yo redimo las propiedades de mi pariente Ebimelech y de mis sobrinos. Ya cuando él dijo eso, dice Vos: bueno, también hay algo que debes saber, que aparte de lo que son las tierras, tienes que redimir a Ruth, la moabita, a Ruth, la nuera de Noemí. Ella forma parte de este paquete. Inmediatamente el pariente dijo: no, yo ya no entro a redimir. Soy casado, tengo familia, no voy a tener problemas, así que yo no redimo, redime tú. Tú que puedes, hazlo. Y como sabemos, Vos se casó con Ruth. Y al final del libro de Ruth vemos una genealogía que también se repite en los primeros versículos de Mateo.
En los últimos versículos del capítulo 4 de Ruth dice: Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Cosa que no había podido hacer en Moab. Aquellos que adoraban a la fertilidad, a esa dios o diosa, no pudo Ruth tener hijos en aquel entonces. Y dice que aquí Jehová le dio el milagro para que ella pudiese concebir y dar a luz un hijo. Dice que las mujeres le decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Entonces, la vida de Noemí había cambiado. Desde el momento que llegó a Israel, en el momento, dice que llegaron el tiempo de la siega. Ruth, por ser más joven, buscó dónde ir a los campos. Y como habíamos leído anteriormente en el libro 24 de Deuteronomio, una de las leyes humanitarias que había establecido Dios a su pueblo era que no recogieran todo lo que estaban cosechando, que dejaran lo que se estaba cayendo para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Todo eso Dios lo tiene considerado, fíjense. Entonces, cuando llegaron a Belén, Ruth fue a los campos a trabajar, a cosechar, a levantar lo que estaba tirado. Y vemos cómo Dios la llevó al lugar indicado, a los campos de Bos. Noemí, le decían las mujeres que Ruth valía más que siete hijos. Imagínense a Noemí ver a un nieto. Dice que tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, fue su niñera, fue su institutriz. El cambio que tuvo Noemí. Por eso, hermanos, es importante que no nos olvidemos de Dios en los problemas, en las necesidades, en esas tristezas, en ese camino oscuro que a veces pasamos. A veces nos volteamos con Dios y nos enojamos con Él y le pedimos cuentas y queremos que eso acabe. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. Somos humanos y tenemos a veces, no controlamos a veces esos sentimientos. Estamos tristes, estamos congojados. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Solamente Dios. Noemí vivió estos 10 años pues bien, pero de repente todo cambió. Todo se le puso negro. Hay un caso que hace poco un hermano de la iglesia me contaba, porque también no nada más son las cosas terrenales. ¿Cuántas veces nos ha pasado que se nos junta todo, como decimos? Como persona, como familia, lo hemos vivido, ¿no? De repente vemos que el coche necesita una reparación mayor y el mecánico habla de 3,000-4,000 pesos. Y en esa semana el refrigerador ya no quiere enfriar y el técnico nos habla de 2,000 pesos. Que en esa semana al hijo se le cayeron los lentes y necesita nuevos y ya nos hablan de más de 1,000 pesos. ¿Y qué hacemos? No tenemos lo suficiente para cubrir estas necesidades. Tenemos que tomar una decisión, qué es lo primero que hay que hacer. Y así hay veces que nos sentimos agobiados ante tanta situación.
Pero también algo que podemos ver aquí y que a veces no lo vemos porque como que se nos hace diferente. Cuando, por ejemplo, alguien ahorita que pasó la peregrinación, que de repente pasan a nuestras casas, así cuando vivimos en zonas populares, y si queremos cooperar con el santo, el evento que va a haber para el santo en el pueblo o en la calle también, cuántas veces no nos han dicho que cooperemos para el santito, ¿no? Y a veces lo vemos como trivial y quién sabe si alguna vez hemos dado, ¿no? Pero eso es algo espiritual que también nosotros debemos tener en cuenta. Hace poco un hermano de la iglesia me comentaba y me decía: hermano, qué importante es estar bajo las alas de nuestro Dios, como le dijo aquí Boz a Ruth, cuyas alas te has venido a refugiar. Dice, qué importante es estar tomados de la mano de Dios. Dice, tengo un vecino a unas cuantas casas de la mía que vino a verme y me dijo: vecino, mi mamá acaba de morir hace unas horas. Y dice, empezamos a platicar de su enfermedad, del tiempo que había estado enferma, de cómo habían pasado las cosas. Y luego este vecino dice que le dijo: vecino, por los años que tenemos de conocernos y por la confianza que le tengo, mi familia y yo hemos decidido que se vele aquí a mi madre en mi casa. Pero como usted sabe, pues parece que va a venir mucha gente y bueno, pues le tengo confianza y yo sé que la sala de su casa es un poco más grande que la mía. Présteme su casa, préstemela para que aquí sea el velorio. Le prometo que no vamos a hacer mucho tiradero y que todo lo vamos a arreglar. Y el hermano de repente pensó que le iba a pedir cualquier otra cosa menos eso. Dios lo iluminó y le dijo: mira, vecino, tú sabes que soy cristiano, te he hablado de Dios, te he hablado de la Biblia, te he hablado de Jesucristo, y sabes que yo no estoy de acuerdo con esas costumbres y para mí es difícil, pero te lo tengo que negar. El vecino pues entendió la situación, dijo: no te preocupes, vecino, pues gracias. Era pues para ver si se podía, ¿no? Más tarde este hermano fue pues a la casa del vecino, estuvo un rato ahí con la familia y se retiró. Pasando unas horas, estando él ya tranquilo en su casa, empezó a imaginarse: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera aceptado prestar mi casa para eso? Yo hubiera estado encerrado en mi cuarto, escuchando voces, escuchando llanto, escuchando rezos o palabrería. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera permitido que lo que para mí es pecado lo hubiera yo dejado entrar a mi casa? Que eso que para mí es idolatría lo hubiera yo permitido. Porque cuando fue a la casa del vecino, pues lleno de figuras, de imágenes y todo eso, yo permitir eso en mi casa, eso se hubiera salido de mi control. Yo a lo mejor pensaba prestarle la sala, pero eso se iba a convertir en otra cosa. Y si yo hubiera querido salir de mi cuarto y darles el mensaje, no me lo iban a permitir. Y el cura, el padre ahí en la sala, y decía: gracias, Señor, por ayudarme, gracias por darme palabras para no permitir eso. Y a veces así no vemos eso tan malo, pero a veces las consecuencias son muy, muy graves. Por eso que necesitamos nosotros saber
en quién Dios hemos creído. Valorar ese amor que Dios ha tenido para con nosotros. Y cómo se manifestó en Ruth. Y como les digo, Dios la llamó, así como llamó anteriormente, llamó a Rahab, esa ramera, llamó a Ruth, una mujer extranjera, una mujer que creía en otros dioses. Y dice que lo llamaron a este niño, lo llamaron Obed. Y Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David, que después sabemos que fue el rey y sabemos que fue un hombre conforme al corazón de nuestro Dios. Y como la Biblia lo menciona, dice en los últimos versículos, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Qué bendición para Ruth saber que era parte de esa genealogía, que era parte de esa profecía que Dios había tenido con Abraham, que haré de ti una descendencia grande, que bendeciré a través de ti a todas las familias. Y como Ruth vino a formar parte del pueblo de Dios. Y como sabemos, la genealogía nos dice que de este niño, de Obed, de Isaí, de David, vino también nuestro Señor Jesucristo. Y así como vos fue el pariente redentor de Ruth, a través de ella, a través de la genealogía, también Jesús vino a ser nuestro redentor. Necesitamos nosotros reconocer esto, necesitamos nosotros estar siempre en la palabra de Dios. Los invito, hermanos, a que busquemos en nuestra Biblia el libro de Efesios 2. No quiero leer un solo versículo porque todo este pasaje es un conjunto. Efesios capítulo 2, ahí en sus lugares ustedes sigan la lectura. Efesios 2, del versículo 11 al versículo 22. Antes de leer, dice el salmista que los hijos son una bendición. Son esos árboles de olivo que están a nuestra mesa. Que los hijos, dice el salmista, dice, benditos las familias que temen a Jehová, porque ellos verán a los hijos de sus hijos. Muchos de ustedes quizá tengan una familia grande, sean muchos de familia y pueden ver cómo Dios se manifiesta, a veces a través del tiempo, a través de los hijos, y es una bendición cuando vemos aquí la genealogía. Muchos no le dan importancia a estar leyendo un nombre tras otro nombre que a lo mejor ni lo podemos pronunciar y que no nos dice nada. Pero cuando lo vemos en todo el contexto de la Biblia, vemos cómo Dios, desde esa promesa a Abraham, se ha manifestado y se sigue manifestado. Yo le doy gracias a Dios porque, como dice el salmista, luego las personas que temen a Dios, Dios los bendice. En el caso de mi papá, pudo ver a 4 de sus bisnietos, ya no los nietos, sino también los bisnietos. Y viene otro en camino, pero ya no lo pudo ver. También le doy gracias a Dios por mi suegra, porque ella pudo ver 13 bisnietos y una tataranieta. Ya después de que ella murió, ya han nacido 3 bisnietos más y 2 tataranietos más. Vemos el temor
hacia Dios y cómo Dios se manifiesta. Efesios capítulo 2, y con eso termino, del versículo 11 al versículo 22. El tema es reconciliación por medio de la cruz. Si antes había que reconciliarse porque había que formar parte del pueblo de Israel, los extranjeros podían entrar, tenían derecho, pero tenían que cumplir algunas condiciones. Pero nosotros ya tenemos puerta abierta, dice el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Para formar parte del pueblo de Israel, los hombres tenían que circuncidarse para poder pertenecer. Dice, y en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y lejos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A veces nos hemos sentido así, sin esperanza y sin Dios, o como el testimonio de nuestra hermana Esperanza. Estaba sin esperanza y sin rumbo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Dice, porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A lo mejor nuestro nombre no va a aparecer en alguna genealogía humana. A lo mejor nuestra familia no va a aparecer por ahí en algún árbol genealógico. Dice, pero somos de la familia, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué gloriosa la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Como acabamos de leer también, del que Él quiere, tiene misericordia. Del que Él quiere se manifiesta. Y si nosotros, a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido llamados para entrar, como dice, en el mismo Espíritu del Padre, hagámoslo con temor y con temblor, para que esto que hemos recibido, esta simiente de la cual Ruth llegó a formar parte y de la cual también a través del tiempo nació nuestro Señor Jesucristo y que ha llegado a nosotros, también a través de esa cruz podamos ser nosotros redimidos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar y después vamos a recibir la bendición pastoral. Padre, gracias por tu palabra. Sobre todo, gracias porque en este cuadro negro de pecado que hay a nuestro alrededor y que a lo mejor muchos de nosotros hemos vivido, hemos pasado por esto, Señor, pero gracias porque
tú has mandado a tu Hijo Jesucristo para que a través de Él tengamos esta salvación, Señor. A través de esta remisión de pecados, Señor, hemos podido nosotros llegar a ti. Que podamos seguir en tu camino, Señor, y que nada nos separe de ti. Que ese amor que tú tienes con nosotros sea siempre, Señor, y que nosotros también podamos transmitirlo. Que esta historia tan amorosa que tú tuviste con Ruth también sea para con nosotros, Señor. Y que en los momentos de tristeza, de desolación, de amargura, Señor, de preocupaciones, no nos olvidemos que queremos en un Dios todopoderoso, en un Dios fuerte, Señor, y que reconozcamos que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de nosotros, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestras actividades y a nuestros trabajos el día de mañana. Que te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Reciba la bendición del Señor, hermano, después de haber oído la palabra del Señor. Que ahora la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo vaya con cada uno de vosotros, permanezca con cada uno de vosotros en todo momento y en todo lugar. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, con las estrofas de la doxología 432. Gloria demos al Padre.